Hola, mi nombre es Melissa Pérez y soy estudiante de la universidad y hoy quiero compartir con ustedes un cuento de Juan Fernando Merino, que es un narrador, traductor y periodista colombiano, que se llama El Camino de las Aguas y sale en la edición número 305 de la universidad. Gabriel Wellington llegó al puerto fluvial de Novo Silveira un martes de finales de febrero, con la intención de quedarse en la pensión de las Tres Banderas, el único hotel del lugar, 4 o 5 días, máximo 8. Solo saldría de allí 14 meses después. Wellington había ido a parar a este sitio, según me reveló, en parte por los 2 párrafos que le dedicaban en un antiguo libro ilustrado, El explorador moderno del norte de Brasil, y en parte, sobre todo, por lo que le contó en un bar lacustre de Iquitos, cuando apenas comenzaba su recorrido por el Amazonas, un viajero asturiano que había estado allá muchos años atrás. Tienes que ir sin falta a Novo Silveira, sin disculpas de que se te está acabando el dinero, la salud, la licencia de vacaciones, aunque sea preciso contratar un hidroavión o un taxi acuático. Te vas a acordar de mí. Se acordaría. Pero lo que no le explicó Gervasio Domínguez, el asturiano que en paz descanse, ni Facundo Silva, capitán del segundo barco en su ruta, ahora tampoco entre los vivientes, con quien trabó una estrecha amistad pasajera, ni lo mencionaba ninguna de las 3 guías de viaje que cargaba en su mochila. Era lo complicado que resultaba llegar a Novo Silveira. Y es que a pesar de ser uno de los pueblos grandes de la zona, con un comercio próspero dentro de lo que cabe, buenas lecherías y un hotel de 16 habitaciones con agua caliente, televisor a color y otras comodidades, como Novo Silveira no se encuentra sobre la ribera del Amazonas, sino junto a un río tributario de aguas desapacibles, no era un puerto de llamada de ninguno de los barcos que en aquella época viajaban Amazonas abajo. Wellington se vio entonces obligado a contratar un medio de transporte adicional. Desde luego no un hidroavión como exageraba el asturiano, pero sí la canoa con motor de un pescador local para cubrir las 20 y tantas millas que hay de Santo Tomé del Puerto, donde hacía escala el barco de carga en el que había bajado desde Iquitos, hasta el desvencijado muelle de San Jacinto de Domirañao, que servía al pueblo del mismo nombre y provisionalmente a Palañao da Ribeira y Novo Silveira, cuyos muelles habían sido arrastrados 6 meses atrás por un temporal, algo muy común en esa zona de aguas caprichosas. ¿Quién era este tal Mr. Wellington que se apareció un martes a las 5:30 de la madrugada en la recepción, desierta por supuesto, de la pensión de las Tres Banderas? Esto es lo que se tiene por cierto. Nacido en Londres, de padre escocés y madre uruguaya, vivió la adolescencia y parte de la juventud entre Edimburgo, París y un pequeño pueblo de Normandía. A los 39 años, recién divorciado de su primera y única esposa, se marchó a Chile, donde viviría 31 años sin interrupción, salvo por un viaje a Escocia para enterrar a la madre e ingresar al padre en un asilo de ancianos. Nada más. Hasta el día que se echó a recorrer por su cuenta la costa pacífica de Sudamérica y luego el Amazonas. Aquellos eran los datos esenciales, los que contaba las amistades que iba haciendo en la ruta y a los viajeros con quienes coincidía en trenes, barcos y tabernas. También le gustaba hablar de lo que él llamaba el leitmotiv de su vida, una comunión permanente con el mar. En ese punto los datos eran menos precisos, porque dependiendo del interlocutor de turno, las circunstancias y su propio grado de sobriedad, contaba que su oficio había sido el de marino mercante, el de patrón de un velero de 42 pies para excursiones de placer, o bien el tripulante de un buque de guerra.
No por fuerza, oficios excluyentes, pero de todos modos. Solo unos pocos nos compartía una versión adicional, que la cercanía con el océano y los navegantes se debía más que todo a los 23 años que ejerció como agente de aduanas en Valparaíso. ¿Y quién era doña Jacqueline, la propietaria de la pensión de las Tres Banderas? De nuevo, no es fácil precisarlo. Quién era y cómo era dependía de la persona a quien se lo preguntara y de los otros clientes de la pensión que estuvieran presentes en el momento de la pregunta. A sus 61 años, 65 según otros, o 70 como afirmaban algunos, seguía siendo para la mayoría de sus huéspedes una mujer muy atractiva, incluso irresistible, imponente. Tal vez demasiado, decían algunos. Lo que no podía negar nadie, ni siquiera los más ansiosos por marcharse del hotel, era que bajo su batuta el lugar se había transformado en un bar rústico y elemental, un simple bebedero para marineros en tierra, en una pensión aceptable, un restaurante de pocos pero deleitosos platos y el mejor sitio en muchos kilómetros a la redonda para tomarse unas copas y encontrar conversación. Pasó así un par de años atrás. Al ver que el bar rústico prosperaba, doña Jacqueline había hecho construir cabañas en los sectores más secos y elevados de su terreno cenagoso, y un sistema de puentes de madera colgantes que conectara las cabañas con el jardín de las hamacas y la casona original, en la cual habitaban ella los empleados y los sirvientes. Encima de la puerta principal hizo colocar un letrero de luces de neón que proclamaba de manera intermitente: administración y gestión. Se dio así por inaugurada la pensión de las Tres Banderas. No se repartieron volantes en los pueblos ribereños, ni se contrataron anuncios en las emisoras de radio o los periódicos, pero en todo caso empezaron a llegar huéspedes al cabo de 2 semanas. En un principio venían de la cuenca del Amazonas y de ciertos lugares al interior de Brasil, más adelante de países cercanos y lejanos, hasta tal punto que no resultaba extraño que por las noches en la taberna se sentaran a la misma mesa viajeros de 3 continentes, alguna vez de 4. Un paraíso en medio del Amazonas, quizás para algunos, o una condena. Después de las primeras 3 semanas, empecé a caer en cuenta de que la pensión de las Tres Banderas de Novo Silveira no salían los huéspedes. Al menos no salían con vida. No era tan solo culpa de doña Jacqueline. La verdad es que sobraban los huéspedes y aspirantes a huéspedes. Se había ido corriendo la voz de que era el mejor sitio en toda la zona para encontrar albergue apropiado. Buen alcohol, comida y conversación, los aventureros cansados y los marineros retirados que ya nunca podrían vivir lejos de las aguas. Un sitio, como me explicó el propio Wellington, en el que uno podía sentarse y hablar, o solo pensar nada más, sin temer al dragón nocturno, a la cuenta de cobro, a la puñalada traicionera. Doña Jacqueline, que vigilaba todo hasta el detalle, incluyendo la elaboración de los tragos y la mezcla de ingredientes para cada plato, no mostraba el menor indicio de culpa de que el rastro de los viajeros solo llegara hasta su hotel. Me lo explicó en pocas palabras una mañana de diciembre, de hecho un amanecer en mi propia habitación, pues también yo fui amante suyo. Muy fugazmente, las cosas no salieron tan bien como habrían podido salir, como se jactaban otros huéspedes, los de mayor edad. Sea como sea, aquella madrugada, mientras la patrona saboreaba sin rencor un café con scotch, recostada en la barandilla del puente que salía de mi cabaña, me dijo que no era su culpa que la mayoría de los huéspedes hubiesen elegido la pensión suya como el final de viaje. Si allí los había llevado el camino de las aguas, allí se quedarían,
Me confió bajando la voz, desviando la mirada hacia el río. Hasta cierto punto yo la entendía. Es verdad que los viajeros llegábamos ya cansados, sin muchas fuerzas para seguir el recorrido, la búsqueda de otro destino final. Quizá lo único que necesitábamos era una pequeña ayuda para terminar este ciclo, para descansar. Y en la pensión de las tres banderas era posible dejar de lado las preocupaciones fútiles, los apremios del mundo exterior y hasta las decisiones cotidianas. Pasada la primera semana de alojamiento, la mayoría, incluso aquellos que habían llegado con el propósito de quedarse tan solo unos pocos días, ya no mostraban la menor voluntad de marcharse. Cada día que pasaba cumplían con mayor puntualidad el horario de las comidas y encontraban menos reparos en las férreas reglas de doña Jacqueline. Como ella prefería a los viajeros responsables y maduros, no aceptaba huéspedes menores de 68 años. Como detestaba las improvisaciones y los sobresaltos, una vez pasada la primera semana, exigía a los huéspedes firmar un contrato de alojamiento por 6 meses. Con las 3 comidas diarias y 3 horas de alcohol, incluidas 8 a 11:15 cada noche en la taberna. El establecimiento ofrecía una tarifa global que debía pagarse por adelantado. No se admitían parejas, ni del sexo opuesto, ni del propio. Para no confundir clientes con empleados, que también eran de edad avanzada, estos debían usar en todo momento una gorra marinera, mientras que los huéspedes que quisieran pasearse por los amplios y cenagosos predios del hotel debían exhibir sin falta una flor en la solapa o en el moño. También estaba vetado el hospedaje de personas con mal aliento o con hábitos de higiene mediocres. A los pobladores de las aldeas vecinas solo se les estaba permitido, previa aprobación de doña Jacqueline, ingresar a la taberna durante sus 3 horas de aperturas, jamás al restaurante, la biblioteca o el jardín de las hamacas. Nada de qué sorprenderse, me aseguró doña Jacqueline mientras sorbía su café acentuado con whisky. Ellos mismos lo piden. Con frecuencia se daba el caso de huéspedes que decidían firmar el contrato por 2 años, algunos por 3. Con mayor razón cuando se enteraban de la maldición que pesaba sobre aquellos que trataban de marcharse a otra parte. Algunos huéspedes habrían llegado con vida a otros destinos, por supuesto, pero las noticias que nos llegaban sobre los ausentados eran tan terribles, tan funestas, que no era posible atribuirlas simplemente a las coincidencias y al paludismo. Gabriel Wellington resultó ser un caso difícil, uno de aquellos casos turbios que de tanto en tanto le gustaba encarar a doña Jacqueline con la ayuda de sus inmediatos colaboradores. Cuando llegó al hotel no se notaba tanto, pero Wellington pertenecía a la cuerda floja de aquellos individuos que cuando finalmente llegan a un sitio, al mismo tiempo quieren quedarse y marcharse. Los frémissants los llamaba la patrona, una palabra que según parece significa los trémulos o los siempre inquietos, en francés. Doña Jacqueline también había viajado. A los 14 meses justos, de un día para el siguiente, Wellington tomó la decisión de escapar de la pensión, dándole un vuelco total a su existencia, y desde luego a la mía. Que nadie le quepa duda un solo instante. Gabriel Wellington merece ser el protagonista de la historia, no yo, y merece todo el crédito, o sea, la gratitud, la responsabilidad o la culpa de lo que nos ocurriría después, ya que fue él quien sintió la urgencia de que nos marcháramos del Hotel de las Tres Banderas e insistió en ello varias noches seguidas que nos encontramos en la taberna. Había que salir de allí, me decía tratando de encubrir su agitación. De cualquier modo, antes de que fuera demasiado tarde.
Al parecer la decisión la había tomado cuando empezaron a faltar nuestras amistades en el restaurante y la taberna del río, sin que nadie diera explicaciones ni se volviera a saber de ellos. Sobre todo cuando se desvaneció, sin despedirse, Madame Sophie Mesnil, una encantadora octogenaria nacida en Luxemburgo y residente en Paraguay, con quien él conversaba casi todas las noches. El cuarto día de su ausencia, Wellington explotó ante el barman y en vista de su mutismo, Wellington le reclamó alzando mucho la voz: No me voy a quedar callado. ¿Qué le ha pasado a esa mujer? ¿Qué le han hecho? Quienes aún seguíamos en la barra de la taberna, ya los sirvientes habían retirado las mesas, nos quedamos muy sorprendidos, pues él era un hombre tímido y de apariencia frágil. Aunque solo de apariencia. Un par de minutos después de su sublevación, en cuanto tomó otro sorbo de su vino, le entró un sopor muy hondo, y entre el barman y yo tuvimos que llevarlo cargado a su cabaña. Cuando regresó a la taberna, un par de noches después, no habló conmigo ni con nadie. Se sentó a la mesa más cercana al río, fingiendo que leía un periódico viejo, mientras bebía muy lentamente un vaso de ron con zumo de fruta. No había necesidad de decir nada. Yo sabía lo que le ocurría, mientras todos los demás habíamos ido cediendo a la comodidad y la molicie. Gabriel Wellington se estaba rebelando contra la alimentación obligatoria, el límite de horas en la taberna y contra la zona agreste alrededor de las cabañas que no nos permitían acercarnos a mojar los pies en el río, tan solo escuchar el murmullo de las aguas. Hasta que una noche me dijo: Tengo un padre muy anciano, pero aún con vida, a quien quiero volver a ver. Me voy de aquí mañana. Hablé con el mulato que ayuda en la cocina. Un primo suyo tiene acceso a un bote con motor de peque-peque y fondo plano, que un poco antes del amanecer puede atracar muy cerca del hotel. Por los lados de la taberna, a solo un par de metros de la ribera, a esa hora no habrá nadie patrullando. Tú vienes conmigo. ¿Era una orden? Sí, era una orden. Así que no le respondí porque no me gustan las órdenes cuando provienen de los civiles. Pero esa noche no logré conciliar el sueño, de manera que llegué al sitio acordado 20 minutos antes de la cita. El ayudante de cocina nos traicionó. Perdió la vida la noche anterior o se quedó dormido. Da igual. En todo caso, no aparecieron ni él, ni el peque-peque de su primo, ni nada. Aguardamos 10 minutos sin hablar y sin fumar, hasta que se encendió una de las bombillas a la entrada del restaurante, y en ese instante Wellington arrojó al matorral zapatos, mochila y sombrero y me ordenó: «Carlos, Carliño, a nadar». Nos enfrentamos a una corriente, no arrolladora, pero sí inexorable, que nos quería arrastrar hacia el río Amazonas. Braceando con las fuerzas que nos quedaban, intentando al menos sobreaguar. Queríamos escapar juntos y seguir el camino de la selva hasta donde nos llevara. Gabriel Wellington logró llegar con vida a la otra orilla, así me pareció. Yo no logré llegar, por eso puedo contar esta historia con conocimiento de causa y sin ningún apuro. Estoy aquí de este lado. Eso fue todo el cuento. Muchísimas gracias.